bondad. La bondad. Y la semana pasada veíamos que había dos formas de llevar la vida. Puedes pensar que en la vida no hay nada bueno y nada malo y que todo es relativo. Y veíamos las consecuencias que podrían desprenderse de allí. Como que, bueno, vamos a matar a todo el mundo porque yo no lo veo malo. O bueno, la pedofilia es aceptada porque una religión dice que no es mala. Entonces no podemos tener un relativismo moral, porque entonces ¿quién nos dictamina lo que realmente es bueno y lo que es malo? Y caíamos en la conclusión de que es necesario un estándar moral. Decíamos que ese estándar moral debía cumplir ciertas normas. Una de las normas era que debía estar fuera de la raza humana y preceder a la raza humana. Porque si nosotros mismos creamos un estándar moral, va a estar viciado con nuestras perspectivas de vida, con nuestro pecado. También decíamos que uno de los requisitos es que ese estándar moral permaneciese a lo largo del tiempo. Y si permanece a lo largo del tiempo y lo bueno es bueno y lo malo es malo, podemos confiar de que ese estándar moral nos va a indicar, no importa la sociedad, no importa el tiempo, de que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y concluimos a través de la lógica y de lo que Dios habla en sus escrituras, que ese estándar moral para que la vida tenga sentido en sociedad debía ser Dios. Ahora, concluíamos también que si ese estándar moral es bueno y Dios es ese estándar moral, por conclusión Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Porque si llegamos a la conclusión de que Dios es bueno, vamos a ver por qué Dios es bueno. Cuando hablamos de bondad, decíamos que es la manifestación o la acción de hacer el bien. Lo decíamos la semana pasada. Dios tiene muchos atributos y cualidades. Y hoy vamos a hablar del atributo de la bondad. ¿Qué es atributo? Es una cualidad inherente en la persona de Dios. Por ejemplo, cantábamos hace un instante que Dios es santo. Ese es un atributo clasificado como moral. ¿Por qué es moral? Porque tiene que ver con el comportamiento. Como Dios se comporta, como Dios se manifiesta. Y el atributo de la bondad que vamos a desarrollar hoy está contenido en lo que nosotros clasificamos como los atributos morales de Dios. El Salmo 34:8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Así que nosotros esta mañana vamos a gustar y vamos a ver que Jehová, que Dios es bueno. Y vamos a ser personas dichosas porque confiamos en él. Dentro de los atributos morales de Dios están la misericordia, la justicia, la santidad, el amor, la gracia, la paciencia que tanto estudiamos pacientemente anteriormente, justicia, fidelidad y verdad o veraz, porque Dios dice la verdad, es veraz. Y antes de hablar de qué es la bondad de Dios, permítanme decirte que no es la bondad de Dios, ¿sí? Porque si yo te digo, esta es una batería, la batería, yo puedo decir, ¿qué es la batería? No es un bajo, no es una guitarra, no es un teclado y no es un micrófono, ¿verdad que sí? Y ya por allí voy descartando de todo lo que hay acá hasta llegar a qué sí es la batería. Entonces vamos a ver, sígueme porque hoy vamos a pensar. ¿Tomaron café? ¿Sí? Los que toman café, ¿no? O sea, desayunaron y están despiertos porque hoy vamos a aprender y hoy vamos a utilizar nuestra lógica. A mí me encanta usar la lógica. Ok, ¿qué no es la bondad de Dios? Y aquí va lo primero. La bendición de Dios no es la bondad de Dios. Que Dios te bendiga, no como la frase venezolana que decimos, sino que te llegue una bendición de parte de Dios, sea monetaria, sea de estudio, sea de salud, sea un milagro, sea lo que sea, no es la bondad de Dios. Es la manifestación de la bondad de Dios. Dios
te bendice porque Él es bueno. La causa de que Dios te bendiga, ¿cuál es? La bondad de Dios. Que Dios sea bueno, entonces genera que Él nos bendiga. Otra cosa que tampoco es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios. Es el mismo ejercicio. Dios es misericordioso porque es bueno. La misericordia de Dios es cuando Dios nos da, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Te lo voy a poner así. ¿Quiénes dijeron mentira entre hoy y ayer? Así sea jugandito, que no sea jugar. Según la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos deberíamos estar muertos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no estás muerto? Porque Dios no te dio lo que merecías. Y eso es misericordia. Entonces, que Dios te dé misericordia no es bondad, sino que la bondad movió a Dios a misericordia. Tercera cosa que no es bondad, la gracia de Dios. La gracia de Dios es cuando Dios te da lo que no mereces. La misericordia es que no te da lo que mereces y la gracia es que te da lo que no mereces. Si la paga del pecado es muerte y Dios nos dio salvación eterna en Cristo Jesús, eso es gracia, ¿verdad? No merecíamos la salvación. Dios, movido por su bondad, entonces extendió su gracia para con nosotros. Y lo que cantamos en el último cántico, de que Dios es santo, la santidad de Dios tampoco es la bondad de Dios. La santidad de Dios refleja el carácter bueno de Dios, en el sentido de que Dios no puede pecar. Entonces, que Dios sea bueno hace que Él no pueda pecar. Ahora, aunque es una línea delgada que divide, vemos que el atributo moral llamado bondad como que abraza todos los demás atributos. ¿Se han dado cuenta de la relación que había? Por ejemplo, decíamos hace unos instantes que la misericordia, justicia, santidad, amor, gracia, paciencia, justicia, fidelidad y verdad son atributos morales de Dios. Y si tú pones todo esto aquí, la bondad los abraza, porque tiene que ver con cada uno de esos atributos morales de Dios, con el comportamiento de Dios, como Dios se manifiesta. Ahora, si me estás siguiendo hasta ahorita, déjame decirte qué es la bondad de Dios. Ya sabemos que no es, ¿verdad? Ahora déjame decirte que sí es la bondad de Dios. Vamos a definirlo así. La bondad de Dios es la inclinación natural de Dios de hacer el bien generosamente a todas sus criaturas. Te lo repito. La bondad de Dios es su inclinación natural de hacer el bien a todas las criaturas. La bondad, para que sea bondad, tiene que darse. Si yo soy bueno, pero no doy, no estoy siendo bondadoso. Dios es bueno, pero para mostrar que es bueno, da a través de su bondad. Y Dios tiene una inclinación natural, inherente en sí mismo, de hacer el bien. La bondad de Dios es como el flujo de su voluntad que beneficia a toda la creación. ¿Quiénes tienen maticas en su casa? ¿A quiénes se le mueren maticas en su casa también? Ay, yo no puedo con las albahacas. Mira, no hay albahaca que no se me dañe. Pero que las matas le caiga lluvia del cielo y agarren un verdor, eso es Dios siendo bueno con la creación. Que tú puedas despertarte y respirar, eso es Dios siendo bueno contigo, que eres su creación. Que tú puedas estar aquí hoy con salud, cantar y oírme las próximas 4 horas, es Dios siendo bueno. Y a los que pelaron el ojo no voy a durar 4 horas, yo duro como 2 horas y media nada más. Ok, entonces, Dios no solamente es bueno, Dios es la bondad en sí misma.
¿Recuerdas que la semana anterior decíamos que ese estándar debería ser antes de la creación? Porque si es que el estándar moral o lo que llamamos bueno es después de la creación, entonces ese estándar está a causa de lo creado. Pero si ese estándar moral está antes de lo creado, entonces todo lo que fue creado se tiene que regir por ese estándar. Si Dios es bueno, Él dice que es bueno y ha creado todas las cosas, esa bondad se va a manifestar a todas las cosas que Él creyó. Nosotros somos parte de la creación. La bondad de Dios es para ti. La bondad de Dios es para mí. La bondad de Dios es para todos. Y a eso comúnmente en teología lo denominamos como gracia común. Dios le da a toda su creación cosas que no merecen. Por ejemplo, decíamos que el que dice una mentira o el que asesina merece la muerte. Y hemos dicho mentira y vivimos. Eso es gracia de Dios. Seguimos. La palabra de Dios en Salmo 107.1 dice lo siguiente. Para que no digas, él está hablando ahí muchas cosas y ¿dónde está la Biblia? Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando tú veas en la Biblia que dice Dios es bueno, después va a decir por algo. Si yo digo que Dios es bueno, yo puedo decir porque Dios me rescató. Yo también puedo decir que Dios es bueno porque me ha dado salud. Puedo decir que Dios es bueno porque tengo un trabajo. Y así tú podrás decir Dios es bueno porque tengo hijos. Dios es bueno porque estoy aquí esta mañana. Dios es bueno porque tus razones. Ahora, déjame decirte un poco cómo se relaciona la bondad de Dios con sus otros atributos. Por ejemplo, la relación de Dios de que es bueno con la gracia. Es así. La bondad de Dios hacia alguien que no merece esa bondad se llama gracia. La misericordia de Dios en no castigarnos como merecemos se llama misericordia. La bondad de Dios de soportarnos se llama paciencia. La bondad de Dios en cumplir todas sus promesas se llama fidelidad. La bondad de Dios en compadecerse del que sufre se llama compasión. La bondad de Dios al que no tiene nada se llama generosidad. La bondad de Dios al inocente se llama justicia. La bondad de Dios al decir siempre la verdad se llama veracidad. Y por último, que Dios no peque, que Dios sea santo, evidencia que Él es bueno. Hasta ahora te vengo hablando de todo lo que es bondad con respecto a Dios. Ahora vamos a hablar de Dios con respecto a la bondad. Si Él es la bondad en sí misma, entonces vamos a hablar de lo que es Dios y su bondad. Por ejemplo, Dios no necesita de nada para ser bueno. Tú y yo somos buenos porque, nos enseñaron nuestros padres a hacer actos de bondad. Por ejemplo, déjame contarte esta anécdota. Cuando yo tenía como 10 años, yo estudiaba en la escuela Costa Rica, que queda en la 17/31. Y venirnos al mediodía era muy cansón, porque se salía a las 12 y el tráfico de la 18 siempre ha sido horrible, siempre, toda la vida. Y todo el mundo sale a las 12 a trabajar, las escuelas, y siempre es hora pico. ¿Qué pasa cuando usted está en un bus en una hora pico? Va muñuñado, así, cachete con cachete, espalda con espalda. Vamos muñuñado. Pone un viejito, un hediondo, hay de todo. Y acuerdo yo, el día que mi papá
me quiso enseñar sobre la bondad. Yo venía especialmente cansado y especialmente de mal humor, porque habíamos durado mucho esperando un Ruta 6 que se nos parase, porque yo vivía aquí en la 5,57. Y después de 40 minutos esperando ruta, pasa lo que en aquel entonces era la versión arcaica del Transbarca, el Metrobús, a los que somos de ahí, de para allá. Del 90 para atrás, nos montamos en Metrobús. Y por fin me siento, y como todo niño, se pasa a todas las señoras y agarra un asiento. Y bueno, mi papá eventualmente tomó un asiento al lado de mí. Cuando veníamos, no sé, por la 40 y algo, se montó una señora. Y yo me acuerdo que mi papá, sin decirme nada, me dice, párese. ¿Por qué, pues? Porque tú sabes que yo siempre he sido respondón y así. ¿Por qué, pues? Y venía amargado, venía acalorado. Párese, le dije. Pero parece usted, no entiendo. Pues ni siquiera me había dado la razón. Que se pare, le dije. Pero ¿por qué tengo que pararme? Yo estoy sentado, yo tengo asiento. Párese. Uy, a mí me sulfuraba que papá me pellizcase y me paro con los ojos así bien bravos. Y de repente veo que se sienta una señora. Y yo, me quitaron el asiento, fue lo que yo dije. Mi papá dijo que me parara y me quitaron el asiento. Yo en mi lógica dije, el que va para Villa le quitan la silla. Mi papá estaba tratando de enseñarme que había que darle el asiento. Me estaba tratando de enseñar bondad. Lo hizo con un pellizco y hasta que yo venía por acá fue que me explicó el motivo de pararme. Y yo le dije, ¿por qué no me dijo antes? Me he hecho un pellizco. Está llorando yo ahí todo malcriado. Lo que te quiero decir es que esos actos de bondad que nos es inculcado por alguien, nos pasa a nosotros los seres humanos. Nosotros aprendemos la bondad porque alguien más nos los enseña. Aprendemos lo bueno porque alguien nos enseñó lo bueno. Pero a Dios nadie le enseña porque Él es la fuente misma de bondad. A Él nadie tiene que decirle, Dios hace esto, porque Él ya sabe lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno para la creación. En otras palabras, Él es esencialmente bueno. Él es esencialmente bueno. La esencia de Dios es bondad y la hace manifiesta para ti y para mí. En Marcos 10:18, alguien le dijo a Jesús, Jesús, Maestro bueno, y Jesús se para y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Una sola persona es bueno esencialmente y es la persona de Dios. Pero Dios no solamente es esencialmente bueno, Dios es totalmente bueno. No hay un aspecto de Dios que no sea bueno. No hay algo de Dios que no esté cubierto de su bondad. Por ejemplo, tú y yo tenemos cualidades distintas. Ya vimos las tres chicas que cantan bien bonito. Y yo puedo decir, ellas son buenas cantando. Puedo decir, hay buenos tecladistas. Ustedes pueden decir, hay un buen predicador. Díganlo. Ajá, ¿no? Y así podemos decir cualquier cosa, un buen constructor, un buen mecánico, una buena madre, un buen padre, ¿verdad que sí? Todos somos buenos en algo. Aún el que no lo haya descubierto es bueno en algo, pero no es bueno en todo. Todos saben, y los que se han sentado alrededor de mí saben que yo no soy bueno cantando. De hecho, soy terrible cantando. En estos días fui de viaje con Mayre y con Osneri. Y cuando yo estoy trabajando y estoy bajo de trabajo, yo me pongo unos audífonos y me pongo a cantarle a Dios, así como cantamos ahorita. Y yo me inspiré, pero en inglés, porque tú sabes, I speak English, you don't. Entonces, hay unas canciones que me encantan, que son en inglés y son para el Señor. Y yo sabía, ojalá no me estén escuchando, decía yo, porque pobrecitas, y ellas cantan tan bonito. Y bueno, y yo después que terminé de trabajar, terminé de cantar, salgo. Y Mayre me dice, ¿quieres ver algo en el teléfono? Móstramelo. Y cuando me ve, soy yo cantando. Y yo, ay, Señor. ¿Y cuándo fue eso? No, yo metí el teléfono así, te vi, ay,
Lo que pude fue, discúlpenme, le dije, discúlpenme, porque tuvieron que sufrir eso. Ya con mi esposa no me importa que se ponga unos tapones, ponga otra cosa, pero yo canto feo, porque no soy bueno cantando. Entonces, Dios, a diferencia de ti y de mí, es bueno en todo lo que hace. Dios es bueno en amarte. Dios es bueno en cuidarte. Dios fue bueno en crearte. No hay error en ti. Dios te creó así, te creó bueno. Te creó bien. Pero aparte de eso, tú y yo cometemos cosas malas. Nosotros cometemos pecado. Dios, como es totalmente bueno, no todo lo hace bien, sino que nada puede hacerlo mal, ni puede pecar, porque Dios es totalmente bueno. De hecho, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:31, al finalizar toda la creación, dijo Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios lo hizo todo bueno. En Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Que viene de lo alto? Toda buena dádiva, todo lo bueno que Dios da, viene de Él. Y por último, en Timoteo 4, versículo 4, la primera parte dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Dios da evidencia de que Él es bueno con todo lo que hizo. Pero no solamente Dios es esencialmente bueno, es totalmente bueno, sino que Dios nos comunica que Él es bueno. Porque si Dios es bueno, escúchame este razonamiento, si Dios es bueno y no te comunica su bondad, entonces Dios no es bueno, por lo tanto Dios no es Dios. Te lo repito, si Dios es bueno y no te comunica su bondad, entonces ni Dios es bueno ni Dios es Dios. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué. Hagamos este razonamiento lógico. Imagínate que tu vecino de al lado está pasando necesidades alimenticias, ¿verdad? No hay comida. Y a ti te han regalado 2 piernas de res. 2 piernas de res, esos son como 200 kilos, hermano. Y tú, sabiendo que él necesita que tú le muestres su bondad con alimento, no se lo das, entonces ¿qué estás haciendo tú? No estoy siendo bueno. ¿Qué estoy siendo? Mezquino, tacaño, egoísta. Por lo tanto, si Dios dice que es bueno y no nos comunicase su bondad, ¿qué estuviese haciendo Dios? Mezquino con su bondad. Y si Él es mezquino, entonces no sería bueno. Y si no es bueno, ¿qué no es? Dios. Pero Dios sí nos comunica su bondad. ¿Cuántos comen aquí? ¿Por qué comen? Porque Dios muestra su bondad con nosotros dándonos alimento. Dios nos muestra su bondad dándonos comida. Mira, Dios es tan bueno, tan comunicativa y totalmente bueno. ¿Por qué Dios le dio sabor a la comida? No pudo simplemente haber hecho un pedazo de cartón que nos comiésemos sin sabor. Pero Dios decidió que en su creación hubiese aroma, hubiesen sabores, hubiesen contrastes, hubiesen texturas. ¿Por qué? Para que nosotros, para comunicarnos su bondad en que disfrutemos su creación. ¿Por qué hizo la playa tan sabrosa? Porque Él quiere que disfrutemos su creación. ¿Por qué hizo a tu esposo tan guapo, amor mío? Porque quieres que disfrute a tu esposo. Dios nos da cosas buenas en el día a día para que veamos su bondad. La cosa es que debemos aprender, como decía el hermano Julio ayer, a ponernos los lentes correctos
y aprender a ver la bondad de Dios. Dios no se cansa de decirnos que es bueno. ¿Cuánto tiempo tenía sin llover? Uf. Las matas mías se estaban muriendo, se me han muerto. En 2, 3 años se me han muerto las matas de plátano. Pero yo tenía una de aguacate que va creciendo, que en el nombre de Dios me dé aguacate el próximo año para ser mezquino con todos ustedes. Pero yo decía, ay Señor, se me está poniendo triste, y le ponían unas hojas marrones y yo le echaba agua, pero no es lo mismo. Y yo, Señor, manda lluvia, manda lluvia. Y de repente, cuando habían dicho que la ola de calor iba a durar un mes más, llegaron lluvias. Yo dije, gracias Señor por la lluvia. Nos comunica a nosotros y a toda la creación su bondad. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Otra versión, que es la verdecita que a veces tenemos por ahí, dice, tú eres bueno y haces el bien. Dios no puede ser bueno y no hacer el bien. Es una contradicción. Y Dios no se contradice, porque si se contradice, dejase de ser Dios. Efesios 3:20 al 21 dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cómo Dios nos muestra que es comunicativamente según este verso? Que Él nos da, o Él hace las cosas más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. La bondad de Dios no solamente nos las comunica en cada acto que Él hace, sino que nos las deja saber, nos las da en abundancia y mucho más de lo que pudiésemos entender. La bondad de Dios, todo esto que hemos hablado de que Dios muestra su bondad, nos lleva a la conclusión que te he dicho un par de veces. Dios es necesariamente bueno. Si Dios no fuese bueno, Dios no fuese Dios. Si Dios no fuese bueno, Él no pudiese ser Dios porque no cumple los requisitos para poder ser un Dios misericordioso, un Dios justo. ¿Por qué hay jueces corruptos? Porque los hombres somos pecadores. Si Dios no fuese bueno, entonces no pudiese ser un juez justo, porque no hay una plenitud de bondad en Él. Pero aparte de que Dios es necesariamente bueno, a Él nadie lo obliga a ser bueno. A mí se me obligaron en el Rutaquel, ¿se acuerdan? Con el pellizco. Pero a Dios nadie lo obliga a ser bueno. Dios es bueno con nosotros porque Él es bueno, porque Él quiere ser bueno, porque Él quiere manifestarnos su bondad. ¿Quién le ha dicho alguna vez a Dios, epa, andase bueno con María, con Rebeca, andase bueno con ellos? Nadie. Dios quiere ser bueno con nosotros. Su naturaleza bondadosa hace que Él nos comunique su bondad y su amor. Al principio de años decíamos que es imposible amar y no demostrarlo. Y la Biblia dice que Dios demostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y quién obligó a Cristo? Nadie. Él se entregó a sí mismo por amor y Dios Padre entregó a su Hijo por amor. A Dios nadie le obliga a hacer lo bueno. Él lo hace porque de su esencia, de su ser, le place mostrar su bondad y la riqueza de su gloria a toda criatura. Lo merezca o no lo merezca, Dios es bueno. Pero aparte, Dios se goza en hacer el bien. No es como yo que me paré refunfuñándole a darle el puesto a la viejita que no entendía nada. Y me obligaron. Todavía me acuerdo y hay que perdonar, hermano. Voy a anotar por aquí, perdonar a mi papá por el Ruto y la viejita.
Pero Dios se goza en hacer el bien. Mira, ¿quiénes han recibido alguna clase de milagro alguna vez? Mira, no tiene que ser sanidad, puede ser un milagro económico, puede ser un milagro circunstancial. Por ejemplo, una vez estábamos grabando un vídeo, habían cámaras en aquel entonces, y con la persona que estaba, ponemos la batería y se descargó. Estaba descargada. ¿Y qué hacemos? Porque teníamos que hacer unas grabaciones, en aquel entonces en la iglesia, una cuestión. Y pues no podemos hacer nada, vamos a orar. Y yo me acuerdo que el Señor bendice esta batería y cárgala. Eso fue lo que dije. Más nada, la necesitamos. Y ahora, vamos a sacarle a meterla otra vez. 100%. Es un milagro, hermano. Y no tiene que ser aparatoso, no que me salió una pierna cuando no la tenía. No, un milagro. Una vez teníamos una actividad, un bazar allá que Bexi, hace 10 años, cuando yo era joven. Y venía un palo de agua, hermano. Eso se sentía el frío, ya olía a lluvia, venía eso gris. Y me dice, Eric, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar para que no llueva. Sí, y la oración no fue, ay, Señor, mande esa lluvia para otro lado porque la necesitamos que esté escampado. Y de repente a los 5 minutos, le cayó un palo de agua para allá, para el norte, que ni te imaginas. Dios desvió la lluvia. Eso es un milagro. Una vez estábamos sin comida, sin trabajo, sin dinero, mi esposo y yo. Veníamos de la iglesia, me acuerdo, un domingo en la tarde. Teníamos un negocio en la noche para comprar alimentos. No había, se cayó el negocio. Y mi esposa me mira y dice, ahora, pues vamos a hacer lo que sabemos hacer. Nos pusimos de rodillas, le dijimos, Señor, trabajamos, no tenemos plata, no tenemos comida, venimos a ti para que nos provea. Al día siguiente, el negocio se hizo al triple. ¿Verdad que se llaman? Esos son milagros de Dios. Ahora te pregunto nuevamente, ¿a quién Dios le ha hecho un milagro? Dios se plació en hacerte ese milagro. Y así como tú le diste gracias a Dios por este milagro, Él te miró y dijo, de nada, hijo. Lo hice porque te amo. Lo hice porque mi bondad es hacia ti. Mira lo que dice el Salmo 100, Filipenses 1:6, perdón. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios pudo haber hecho el milagro de salvación en ti y dejarte así. O de hecho no pudo haberte dado ninguna salvación. Pero Él gustosamente envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Y no solamente te ha dado vida eterna y salvación, sino que intencionalmente, día a día, pone circunstancias que para ti pueden parecer difíciles, pero que Él está utilizando para hacerte un bien mayor. No siempre vamos a entender cómo Dios obra, pero siempre que Dios esté obrando, siempre va a ser bueno. Así no lo percibamos, así no lo entendamos. Dios está siendo bueno aún en las peores circunstancias que podamos estar viviendo. Y Dios es requeridamente bueno. Nosotros como seres humanos necesitamos que Dios sea bueno. Requerimos que Dios sea bueno. Requerimos que Dios sea bondadoso con su creación, que mantenga la creación. Sin la bondad de Dios, nada pudiese existir. Él fue el que creó todo y como leímos en Génesis, todo lo que creó fue ¿qué? Bueno. Y lo creó, como acabamos de decir ahorita, voluntariamente. Sin Dios y sin su bondad, nosotros no existiéramos. La creación necesita que Dios sea bueno. Y mira lo que dice Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen, hablando de Jesucristo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
sin que Dios sea bueno, las cosas no pudieran subsistir, ergo o por ende, no pudiera existir nada, porque todo fue hecho por Él y para Él. Qué bueno es que Dios sea bueno, hermano. Qué bueno es tener un Dios bondadoso. Pero no es solamente eso. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que si el estándar de lo bueno cambiase a lo largo del tiempo, dejaba de ser bueno en sí? ¿Se acuerdan? Si yo dijese que a partir del 1 de mayo, porque me lo inventé, a partir del 1 de mayo, aquí nadie puede utilizar lentes porque eso no le agrada a Dios. Me lo estoy inventando. Primero no vería yo, pero ajá. Pero como me doy cuenta que no le hizo mucho bien a la congregación, a las 2 semanas cambio la norma y digo, no, todos tienen que usar lentes ahora. Entonces, estaría cambiando lo bueno y lo malo. Pero peor aún, los que no necesitan lente, tendrían un gasto innecesario y a lo mejor se compran el lente incorrecto. Después que yo me di cuenta de eso, a los 15 días digo, vamos a dejarlo todo como estaba. ¿Pudiese decirse que esa regla fue buena? ¿Verdad que no? Porque fue cambiando. ¿Y pudiese decirse que el dador de esa regla es bueno? No, porque no sabe lo que está haciendo. Porque un día dice una cosa y otra cosa dice otra. Otro día dice otra. Dios es inmutablemente bueno. Dios siempre ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. Y eso nos da confianza a nosotros como sus criaturas. Pero no nada más hasta allí. Mira, la bondad de Dios, que Dios sea bueno contigo, no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es eso? Que Dios sea bueno contigo no quiere decir nada de lo que tú hayas hecho. Tú no puedes hacer algo para que Dios sea más bueno o menos bueno. Dios es bueno indiferentemente de su creación. Y tú puedes ser el mejor en todo, portarte lo mejor en todo, y eso no va a hacer que Dios sea más bueno. Y puede ser el peor de todos, y eso no va a hacer que Dios sea menos bueno, porque Él es inmutablemente bueno. No hay un factor externo que pueda cambiar la naturaleza de bondad de nuestro Dios. En 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La bondad de Dios no cambió cuando el pecado llegó al mundo. No fue que de repente Adán y Eva pecó y Dios dijo, me disminuyó el nivel de bondad porque hubo un pecado. Dios siguió siendo bueno. ¿Y cómo lo manifestó? En que no aniquiló a la raza humana. En ese instante, microsegundo, Adán y Eva debieron perecer. Pero recuerda que la gracia como favor no merecido y la misericordia como que no te paga según lo que mereces, está arropada por la bondad de Dios. Y Dios mostró su gracia y su misericordia, su bondad para con la creación, el no acabar con todo. Y fue bueno cuando lo hizo. No dejó de ser bueno porque Adán y Eva pecó. Romanos 3:3 dice, porque pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Yo podría traducirlo para otro fin, o sea, para hacerlo más entendible a ti. ¿Y qué si tú pecas? ¿Acaso tu pecado anulará la gracia de Dios? No. Tu incredulidad, el no creerle a Dios, anulará que Dios es fiel. No. Porque Dios no puede ser afectado por un ente externo. Dios también estableció leyes y mandamientos que son buenos. Las limitantes
de Dios son buenas. Si dicen no matarás, traducción correcta es no asesinarás, ¿es Dios siendo bueno contigo? Si te dices no cometerás adulterio, es Dios siendo bueno contigo. Si te dice no mientas, es Dios siendo bueno contigo. No hurtes, es Dios siendo bueno contigo. ¿Por qué? Porque vas a sufrir entonces las consecuencias. Ay, pero es que Dios no me deja hacer nada, porque es bueno contigo. Ahora, que tú quieras hacer todo lo malo, esa es otra cosa. Pero Dios te está diciendo, por tu propio bien, no hagas esto. Es como cuando hay niños pequeños y tenemos limpiador de poceta más, que limpia más, y no, buenos venezolanos. Y de repente el niño está jugando cerca del más y se lo está llevando cerca del rostro. ¿Qué haría un padre bueno? No lo hagas, y se lo quita, lo regaña, le pone sanción para que no lo vuelva a hacer porque su vida está en riesgo. Así hace Dios con el pecado. No lo hagas, no lo cometas, prefiero castigarte que tú cometas eso, porque las consecuencias van a ser graves. Por lo tanto, Dios al que ama, disciplina. Y en Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Te lo repito, si tú tienes hijos, nietos, sobre todo los abuelos, que a veces los abuelos les gusta cahuetear a los niños y pasarle por encima a los padres. No creas que estás haciéndole un bien a tu nieto al quitarle la autoridad a su padre y a cahuetearle sus cosas. Lo estás aborreciendo, aunque no lo sepas, abuelo, aunque no lo sepas, abuela. Porque el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Ay, pero ahí dice hijo. Perdón, no aplica para los abuelos. Inserte ese sarcasmo, que eso no debería, pero ajá. Mas el que lo ama, ¿qué hace? Desde temprano. Y si Dios nos ama, ¿qué va a hacer con nosotros? Hebreos 12:5-6 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y la justicia, y aquí vamos a tocar el tema del arrepentimiento, porque si te vas a arrepentir de algo, es porque algo estás haciendo mal. Y Dios, que es justo, debe juzgar tus obras, debe juzgar tus actos, debe juzgar tus acciones. Y ese juzgar de Dios, según el estándar que Él ha establecido, buenos y malos en su palabra, se llama justicia de Dios. Y si Dios es justo, y si Dios es bueno, Él tiene forzadamente que castigar el pecado, disciplinar a sus hijos, pero castigar el pecado. Si Dios no fuese bueno, entonces no castigaría el pecado. Y aquí vamos a entrar en lo que es más importante para ti el día de hoy, amigo, amiga que me visitas. Porque no basta con comprender que Dios es bueno como un concepto teórico. Necesitamos descubrir cómo es bueno Dios conmigo y cómo Dios es bueno contigo. ¿Te acuerdas que te dije que la paga del pecado es muerte? ¿Quiénes han pecado? ¿Qué merecemos? Ahora, la muerte como concepto es separación. Separación del cuerpo y el alma, pero separación de mí con Dios. Yo, cuando peco, me separo de Dios. La raza humana es pecadora, por lo tanto, la raza humana está separada de Dios. No importa lo que hiciésemos en buenas obras, no importa la religión,
siempre estaríamos separados de Dios por un abismo llamado pecado. ¿Cómo Dios muestra entonces que es bueno y muestra su bondad para con el pecador? Que viendo tu condición pecaminosa, que sabiendo el destino de tu vida, que es separación eterna con Él, de Él, en un lugar de castigo y tormento llamado infierno, Él decidió en su bondad, sin que nadie lo obligase, porque nació de Él, mostrarte misericordia y gracia. Y es allí, por amor a ti, por bondad a ti, amigo mío, que Él envió a su Hijo Jesucristo para que viviese una vida perfecta y tomase el lugar de tu castigo en la cruz y recibiese todo el justo castigo que tú merecías. Se lo puso a Jesús y Él pagó por tus pecados, para que tú, creyendo en Jesús como aquel que puede salvar de esa condenación eterna, pudiese ser transformado, pudiese ser aceptado a Dios y tener plenitud de vida en Cristo. Eso es Dios siendo bueno contigo. Dios es bueno contigo. Que estés esta mañana, amigo, y te ven a Jesucristo y líbrate del castigo de tus propias acciones. Porque como yo soy bueno, tengo que juzgarte. Como yo soy bueno y tus acciones han sido malas, tengo que juzgarte. Como tú has decidido vivir a espaldas de mí, debo juzgarte. Pero la bondad de Dios dice, te voy a dar una alternativa, una vía de salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. La bondad de Dios para ti esta mañana, escúchame muy bien, es que aceptes a Jesucristo como el Salvador de tu vida y puedas librarte del castigo eterno y puedas empezar a disfrutar una nueva dimensión de la bondad de Dios, porque pasarías a ser su hijo, su hija, por creer que Jesucristo es el Salvador. La Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyese en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Hoy Dios te está mostrando su bondad, mostrándote a Jesucristo. Y Dios es bueno porque hoy te está convenciendo en el corazón de que necesitas a Jesucristo. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué vas a hacer con esa bondad de Dios? ¿Qué vas a hacer con ese calor, con esa calidez que estás sintiendo en tu corazón? Que no logras entender, pero que yo te puedo decir esta mañana, ese es Dios trabajando en ti, diciendo, hijo, ven a mí. Hijo, disfruta mi bondad, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y hazlo el Señor y Salvador de tu vida. Y si tú, amigo, amiga, que me visitas, nos visitas el día de hoy, deseas abrazar la bondad y el amor de Dios para tu vida, yo te voy a pedir que repitas esta oración. Pero no la repitas como aquel que tararea una canción o dice palabras por decir. Si tú crees en tu corazón, entonces la salvación operará en ti. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco mi condición separada de ti. Y necesito de tu bondad. Y hoy he escuchado y he entendido que la bondad para mi vida es Jesús. Que lo bueno que tú tienes para mi vida es Jesús. Y que Jesús perdona mis pecados, me da vida eterna y me acerca a ti, Dios. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme y gracias por perdonarme, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.
Si tú esta mañana le has dicho esto desde tu corazón a Dios, como alguna vez lo hicimos todos nosotros, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Levantar la mano no te hace salvo. El creer en tu corazón lo que acabas de repetir. Si hubo convicción en lo que dijiste, ten la certeza, la seguridad plena, tan cierto como Dios no se contradice y no puede cambiar, que desde este momento tú eres hijo, tú eres hija de Dios. ¿Quién hizo esta oración? Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más hizo la oración? Levantar la mano es solamente para que nosotros podamos ayudarte, como alguien nos ayudó algún día cuando levantamos la mano, porque sentimos que teníamos que arrepentirnos, porque sentíamos que Dios nos llamaba. Acompáñame a hacer otra oración. Oremos todo, iglesia, porque necesito que pienses en esto. Es importante no solamente que aprendas que Dios es bueno, sino que aprendas a verlo en tu vida. Empieza a recordar y a hacer memoria